Bueno, nosotros somos del equipo 2 y vamos a hablar acerca de las enfermedades broncopulmonares estacionales. A manera de introducción y de resumen, empezamos con una pequeña historia donde la literatura nos habla acerca de el conocimiento desde Hipócrates acerca de una susceptibilidad individual, donde él se refiere a que conozcamos enfermos y no enfermedades. Y bueno, aquí en esta época ya se empiezan a dar cuenta acerca de enfermedades ocupacionales que empiezan a tener los trabajadores. De igual manera, en el tratado hecho por Georgius Agricola y Paracelso en el siglo XVI, también ya se menciona una relación entre el trabajo y la enfermedad. Eh, y aquí, eh, en el tratado de Morbis Artificium Diabatra de Bernardo Ramazzini, ya se empieza a tratar la enfermedad eh, broncopulmonar ocupacional, o ya se menciona el hecho de que esta relación existe y bueno, eh, tenemos y entendemos que la enfermedad pulmonar ocupacional se va a referir o se va a definir como una afectación bronquial, una afectación alveolo-intersticial, o una afectación a la pleura secundaria a una exposición a algún agente que pueda ser tóxico, eh, ya sea a materia particulada, a vapores o a gases y humos que se puedan llegar a dar en el ambiente de trabajo. Bueno, hay que entender también que las EPO, las enfermedades pulmonares ocupacionales, constituyen un tema de interés actualmente. Sin embargo, cabe resaltar que los avances tecnológicos y la investigación han hecho que disminuya su incidencia a comparación de siglos anteriores, donde era una recurrencia más probable y más común. Y bueno, también entendemos que las EPO van a ser directamente proporcionales al grado de industrialización y avance tecnológico. ¿Por qué? Porque realmente este tipo de enfermedades se van a relacionar con el trabajo y y la industrialización que se tiene en un país o en una zona. Entonces, se va a relacionar directamente proporcional justo con esto. La American Lung Association, la ALA, se refiere a que esta enfermedad, esta cepo, enfermedades pulmonares obstructivas, van a deberse y van a estar relacionadas debido a la exposición prolongada y repetida, pero aquí no se descarta que sea o que exista la posibilidad de que tras una sola exposición a grandes, a con un gran número de exposición a estas sustancias pueda ocasionar esta enfermedad. También menciona la ALA que estas enfermedades pueden evitarse dependiendo de los factores de riesgo que se puedan limitar. Y bueno, también cabe resaltar que el hábito de un fumador o un fumador puede aumentar el riesgo de contraer estas cepos y agravarlas, además de aumentar los factores de riesgo para contraer cáncer pulmonar. Realmente no hay estudios que hablen acerca de un porcentaje en la antigüedad. Sin embargo, se estima que alrededor del 50% de enfermedades broncopulmonares eran debidas en relación al campo ocupacional, a los campos de trabajo, a los campos laborales. Eso es una estimación porque realmente no se tienen estudios de epidemiología, pero el Instituto Nacional el National Institute for Occupation Safety and Health hizo un estudio hace algunos años donde se revela que, bueno, se hizo el estudio a más de 9,000 personas entre 30 y 75 años, donde se revela que cerca del 19% van a ser pacientes que van a cursar una enfermedad pulmonar relacionada al trabajo.
Bueno, dentro de la etiopatogenia vamos a tener el número uno. eh, Todo esto se va a relacionar a la gente inhalada, a la gente que se inhale, a los factores del sujeto y a las medidas de prevención que se tengan en la industria o en el campo laboral. Tenemos también el tamaño y las formas, la forma de las partículas, además de las propiedades físico-químicas y la concentración que se tiene en el ambiente y la exposición que se tiene ante estos factores. eh, Van a depender y van a abarcar todo lo que es esta etiopatogenia. Se sabe y se entiende que hay partículas que van de 0,5 a 5 micras. Esas pueden alcanzar los bronquiolos y los alveolos y tienen una mayor capacidad para originar el daño pulmonar. Ahora, entendemos a los factores del sujeto como la acción que se tiene dentro del sistema inmunitario, sobre cómo actúan los macrófagos alveolares y sobre cómo funcione el aclaramiento mucociliar y linfático. Porque si hay una persona que tiene bajos niveles o baja respuesta inmunitaria en estos aspectos, es una persona que se sabe o se entiende que va a tener mayor susceptibilidad a este tipo de afecciones. Y bueno, hay un estudio donde se entiende que las partículas se van a recoger, perdón, en general por un muestreo del métrico, donde se expresa esta concentración en miligramos sobre metro cúbico. Aquí se va a recoger el número de fibras por mililitro del aire o número de fibras recogidas por milímetro al cuadrado de un filtro en una jornada laboral de 8 horas. Y bueno, tenemos aquí la clasificación de la cepo. Estos se van a clasificar dependiendo del tipo de partícula que se inhale o el agente que lo causa. Tenemos inhalación de materia particulada inorgánica. Aquí se va a dividir en cuatro, el cual va a ser la inhalación de materia particulada eh, fibrogénica, donde aquí incluye al sílice, a silicatos como puede ser el talco, el cemento, además del asbesto. Tenemos a la materia particulada no fibrogénica, donde entra el carbón, el grafito, el hierro o el óxido férrico. Tenemos a los metales, donde entra el cadmio, el berilio, el cobalto y el aluminio. Tenemos a las fibras minerales artificiales, donde aquí entran las fibras de aislamiento y fibras cerámicas. Tenemos a la inhalación de materia particulada orgánica. Aquí entran los antígenos de actinomicetos. Aquí va a entrar la vagasosis y el síndrome del edificio enfermo. Tenemos también a los agentes aviarios, donde se le conoce como el pulmón del criador de palomas. Tenemos a los antígenos de hongos o bacilos. Aquí entra la tuberosis y la siculosis. Y tenemos a proteínas y enzimas, tanto animales como vegetales, que bueno, aquí va a verse reflejada el asma ocupacional. Y también tenemos a la inhalación de gases y vapores químicos, donde aquí van a entrar el amoníaco, el dióxido de nitrógeno, el ácido clorhídrico gaseoso, el gas cloroozono e hidrocarburos policíclicos, entre otros. Para el diagnóstico de estas enfermedades es necesario identificar primero el agente causal y demostrar la relación que tiene este agente causal justo con la enfermedad respiratoria o la enfermedad pulmonar ocupacional. Y vamos a además apoyarnos de lo que sería la anamnesis y una exploración física, la cual sabemos que tiene que ser exhaustiva, meticulosa y dirigida, donde aquí vamos a registrar todos los que son los datos generales del paciente y aquellos factores de riesgo que pueden llevarnos a entender esta enfermedad. De igual manera, se tiene registro de que en la antigüedad las personas, al momento de entender que puede existir la relación con una enfermedad ocupacional, se hacía la pregunta ¿en qué trabajas y en qué consiste tu trabajo? Entonces aquí se descartaba o se podía eh, dar pie a una investigación más exhaustiva acerca de una enfermedad que pueda ser causada por el trabajo. Tenemos también los estudios de imagen, donde, bueno, aquí vamos a entender que las manifestaciones radiológicas de la cepo a veces van a ser inespecíficas porque van a depender del tipo de exposición, además del estadio de la enfermedad. Entonces, bueno, tampoco se descarta que puedan mostrarnos o enseñarnos que efectivamente haya un daño a nivel radiológico. Entonces, bueno, también nos podemos apoyar de esos estudios de imagen. Tenemos también las pruebas de función pulmonar, como es la espirometría, la toma de volúmenes la toma de volúmenes o la transferencia de dióxido de carbono, donde, bueno, esto lo que nos permite
Esto lo que nos va a permitir va a ser conocer el estado de salud, evaluar el riesgo para poder desarrollar trastornos respiratorios, establecer un diagnóstico, si no es realmente específico, al menos encaminado a valorar la evolución de la respuesta del tratamiento, cuantificar el deterioro de las enfermedades respiratorias y valorar el estado de salud del trabajador, además de la capacidad laboral de los trabajadores. Y bueno, se tienen otros estudios, como son las pruebas inmunológicas o como es la toma de tóxicos en sangre y en orina. Bueno, para la prevención aquí tenemos que número uno, tenemos que ver el largo periodo de latencia, entender y dar pie a conocer qué tan largo fue el periodo de latencia entre la exposición y la aparición de la EPO. ¿Por qué? Porque aquí, bueno, en esta diapositiva se va a englobar lo que son eh, temas relacionados a cómo es posible que en los sujetos pueda verse retardada esta prevención. Número uno, y como les mencionaba, entender qué tan largo fue el periodo de latencia entre que se expone el sujeto a este agente y cuánto pudo tardar la aparición de esta enfermedad. Se tiene un registro de que cerca de entre 10 y 20 años es un promedio para que una persona trabajadora pueda desarrollar una enfermedad pulmonar ocupacional. Otro de los problemas es que, bueno, tengamos una reacción inespecífica que pueda dificultarnos a nosotros como médicos el entendido en relacionar la etiología y en diferenciar si realmente fue una EPO o fue otro agente causal el que justo causa este tipo de enfermedad. Otro problema ante la prevención va a ser la existencia de problemas respiratorios previos que puedan ocultar o que puedan esconder o que puedan pasar desapercibidos este tipo de enfermedades y que nos va a limitar la asociación con la etiología. Y número cuatro, pueden ser razones políticas, económicas. Esto quiere decir que, por ejemplo, en una empresa que no tiene realmente la economía para poder cambiar ese factor de riesgo, pues va a verse muy difícil que pueda realizarse esta prevención. Y bueno, tenemos también unos principios básicos para el control y la prevención de esas enfermedades pulmonares ocupacionales, donde, bueno, una va a ser sustituir el agente tóxico. Si no puede ser por un agente no tóxico, al menos que sea uno menos tóxico y que tenga menos registro y menos incidencia de ocasionar una EPO. De igual manera, tenemos que disponer de métodos eficaces para el almacenamiento y el transporte de sustancias tóxicas para que así se puedan evitar fugas accidentales de esos materiales. Tenemos que emplear el uso de sistemas de humidificación, ventilación o flujo laminar que puedan ayudarnos justo a esto, ¿no? Tenemos que también usar equipos de protección respiratoria dependiendo y yendo de la mano con el tipo de agente que se puede inhalar. También tenemos que rotar el personal. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si existen sujetos sensibilizados a una sustancia, es necesario que se vayan rolando o que vayan cambiando de puesto de trabajo. También tenemos que establecer programas educativos donde, bueno, aquí sirven para sensibilizar a los trabajadores acerca de los riesgos que puede ocasionar el no usar las medidas que ya se tienen programadas. También tenemos que realizar exámenes médicos de salud, exámenes que sean previos incluso al trabajo, y exámenes periódicos durante las jornadas laborales que puedan llevarnos o que puedan mostrarnos eh, cuánto es el trabajo, la exposición y cuánto es el riesgo de poder contraer una EPO. Y bueno, también tenemos la automatización del trabajo en zonas de alto riesgo. Bueno, como modo de introducción vamos a tener que la neumoconosis es una acumulación de polvo en los pulmones y esta va a estar relacionada con una relación tisular en su presencia. Esta vamos a tener dos tipos, va a ser fibrosa o de agregados de macrófagos. En cuanto a la fibrosa, vamos a ver que tiene dos tipos.
focal o nodular, que esta la vamos a ver en la silicosis, o la parte difusa, que la vamos a ver en las asbestosis. Esta relación va a ser sobre el efecto tóxico que tienen las células sobre las células epiteliales pulmonares. Y bueno, en los agregados de macrófagos, pues va a aparecer de manera típica por una exposición a polvos inestables como es el del hierro, estaño y bario. La siguiente, por favor. Bueno, eh, dentro de estas patologías vamos a empezar a hablar con la silicosis. Vamos a ver que la podemos definir como una forma de fibrosis pulmonar que es producida por polvos respirables que contienen silis, cristalina. Ahorita vamos a explicar un poco qué es este silis o dónde lo vamos a encontrar. Bueno, vamos a ver que algunos de las profesiones que están en constante contacto va a ser la minería, la excavación de túneles, trabajo en canteras, operaciones de fundición, el uso de chorros de arena, la industria cerámica y el uso de tierras diatomáceas. Siguiente, por favor. Ok, bueno, para empezar vamos a ver que el sílice es este dióxido de silicio. Podemos ver la fórmula química en la imagen, el recuadro inferior derecho, que es IO2, que es silicio con oxígeno diatómico, eh, tenemos que hablar de su importancia donde se encuentra. El silicio constituye aproximadamente el 25 del material de toda la Tierra. Eh, entonces, es el segundo elemento más abundante en la Tierra después del oxígeno. Entonces, vamos a ver que hay una gran cantidad de silicio, o bueno, dióxido de silicio, porque no existe el silicio solo. En la Tierra es superabundante. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Desde la arena con la que construimos la casa, en las piedras. Entonces, vamos a ver que puede estar presente en muchísimos lugares. Por lo tanto, tomó relevancia en 1900, a partir de 1950, que se empezó a ver que se estaban enfermando mucho los trabajadores de las minerías. Y ya desde tiempo atrás, como nos mencionó nuestro compañero Uciel, se venía mencionando esta enfermedad, producto del trabajo. Entonces, eh, es importante conocer que puede estar presente en muchísimos lugares y su exposición prolongada nos va a poder dar un daño pulmonar. Entonces, vamos a ver en la epidemiología, encontré algunos datos, son un poco viejos, porque la prevalencia ha disminuido de manera importante en las últimas décadas. En, en el 2000 se hizo bueno, 1999, junto con la OMS, la Organización Internacional del Trabajo, se lanzaron una campaña para mejorar las condiciones y evitar esta patología en América Latina. Principalmente se hizo en Chile, pero se extendió a toda América Latina y se trabajó en conjunto. Bueno, vamos a ver, en 2004 hubo 6.759 enfermedades de trabajo informadas en el IMSS. De el 9.7% eran eh, dadas por esta enfermedad. Vamos a ver que aproximadamente en el año 2000 la silicosis causó 9.000 muertes y 490.000 años de vida saludables perdidas. ¿Esto qué quiere decir? Eh, que 490.000 años se perdieron entre gente que falleció y gente que ya no pudo trabajar o no pudo hacer su vida de forma habitual como lo hubiera hecho si no hubiera tenido esta patología. Vamos a ver que en el 2012, que fue donde saqué la información, una guía de práctica clínica, había más o menos 480.000 trabajadores expuestos al sífilis en México. Un problema en México es que no se sabe con exactitud el impacto que cause, ya que los estudios epidemiológicos no son tan certeros. Recordemos que aquí, o las personas que están más expuestos a la arena, porque es arena común con la que construyen la casa, se puede encontrar el sílice,
en minas, en muchos lugares, no, muchas veces no está regulado, entonces la gente no tiene un seguro, la gente no es parte de la estadística en la que nosotros podemos ver, que es una minoría y es muchas veces desprotegida. En estos años, bueno, se han hecho algunas reformas a las leyes para que los trabajadores cuenten con seguro, pero aún así no refleja los números reales de esta patología y no podemos saber a ciencia cierta, y solo vamos a poder tener un dato que, que va a estar ahí, ¿no? Que es el que se hizo. Ok, ¿cómo vamos a clasificar a, a esta patología? La podemos clasificar en cuatro. Va a ser aguda, acelerada, complicada y clásica. Entonces, como vemos en esta imagen, la aguda es de 6 meses a 2 años. Entonces, el tiempo de evolución es largo. La enfermedad no se va a presentar en una semana o un mes. Tiene una instauración lenta y los síntomas pueden aparecer incluso hasta después de los 10, 15 años. Vamos a ver que cada una de ellas tiene una forma de aparición y síntomas iniciales, que los clásicos vamos a ver ahorita van a ser disnea, tos, y es lo máximo que vamos a encontrar. Entonces aquí vamos a hacer una prueba de función respiratoria. En la aguda va a haber una restricción marcada. En la acelerada vamos a tener un rápido deterioro hacia la restricción. Y en la complicada vamos a ver una restricción marcada y disminución de la saturación de oxígeno y la difusión de dióxido de carbono. En la clásica, que es la que son más años, eh, no se sabe si hay una restricción o obstrucción leve y una disminución de la difusión del CO2. En las imágenes radiológicas también vamos a poder encontrar en la aguda lo que es una opacidad pequeña de unos 5 milímetros, pero van a ser muy abundantes. En la acelerada vamos a poder encontrar opacidades pequeñas de 0,5 a 5 milímetros y en abundante cantidad. En la complicada van a ser opacidades grandes mayor a 10 milímetros. Y en la clásica vamos a poder observar opacidades pequeñas de 0,5 a 5 milímetros y poca a mediana cantidad. O sea, ya no va a haber tanta cantidad. Y bueno, también te encontramos algunas complicaciones que esta patología nos va a poder presentar. Pero la siguiente, por favor. Entonces, como ya vimos, vamos a tener manifestaciones clínicas, pero podemos encontrar muchos pacientes asintomáticos. Y entonces, ¿cómo vamos a verlo? Pues con el estudio radiológico. Podemos encontrar también alguna disnea de esfuerzo, tos, y podemos ver los signos radiológicos hasta 20 años después de la exposición. Eh, Incluso ya cuando avanza más podemos encontrar una hipertensión pulmonar, que esto nos va a llevar a un cor pulmonar y asimismo el cor pulmonar nos va a llevar a la falla cardíaca. En su patogenia vamos a ver, ya nos lo había mencionado un poco nuestra compañera Andrea, vamos a ver que los alvéolos pulmonares, una vez que llegó el siliza a los pulmones y a los alvéolos, van a fagocitarlo y como no van a poder eliminarlo, se van a empezar a acumular y va a empezar a fibrosarse el tejido. Aquí va a existir un depósito de fibras de colágeno por, porque no se pudo eliminar y entonces esto va a causar una disfunción en el tejido. En esta vemos una radiografía simple de tórax, una silicosis, y bueno, esta es una fibrosis masiva progresiva. Entonces, si podemos observar la imagen, pues el pulmón ya no se ve como debería verse. Obviamente, la guía de práctica clínica nos recomendaba que un experto eh, observara las imágenes para poder determinar y junto con la historia que tiene el paciente de trabajo vamos a poder determinar si eso no es un- una silicosis. El siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos lo que es la prevención primaria. En esta nos va a decir que
El trabajador debe utilizar elementos de protección respiratoria y que tengan el etiquetado de aprobación de la NIOS, o bueno, son dos tipos. Estas nos van a dictar o van a especificar cómo debe ser una protección respiratoria para cada caso. Miren, aquí si vemos a esta persona, pues una imagen de cómo tiene esta máscara, que se ve muy apabullante, pero es para protegerse y para proteger de los posibles daños que puede tener el siliz y de otros materiales a los que está expuesto los trabajadores. También podemos encontrar algunos códigos de regulación, como la NIOS 29 CFR 84 y de la OSHA. Entonces, estos de acá también nos van a decir o van a personalizar en cada individuo, dependiendo de las exposiciones que él tenga, qué mascarillas debe utilizar, bajo qué condiciones, cuánto tiempo debe durar esa mascarilla, si se le va a cambiar filtro, y bueno, hay toda una regulación detrás, ¿no? También la prevención primaria pues va a constar de decirle al trabajador los posibles efectos adversos del trabajo y advertir de la reacción del tabaco con el sílice que no debe de fumar el paciente. La siguiente. Y en la prevención secundaria vamos a encontrar que los factores que van a determinar la prevalencia de esta enfermedad van a ser la proporción del sílice inhalado, cuántas partículas alcanzan el alveolo, la concentración del polvo, la duración de la exposición. Aquí se ven las jornadas laborales, cuánto tiene que ser, el ambiente de trabajo, si es húmedo, si es seco, el ambiente, si es cerrado, si hay ventilación. Tenemos que calcular el índice de exposición acumulada y considerar el valor límite permitido en espacios. Existe una norma en la que regula los materiales peligrosos y cuál es la cantidad del valor límite permitido. Y bueno, eso sería todo. Bueno, continuando con el tema, pasamos al tema de neumoconiosis de los mineros del carbón. Eh, la sinonimia que tiene este tipo de neumoconiosis va a ser también el antracosis, que también así se le va a considerar esta enfermedad. Bueno, esta enfermedad va a ser un tipo de neumoconiosis, pero principalmente va a ser pues, producida por el acúmulo de polvo de carbón en los pulmones. Eh, Asimismo, también vamos a poder clasificar esta enfermedad como dos tipos. En este caso observamos la simple, en la cual pues eh, no podemos ver una fibrosis asociada, y en la complicada, que también se le va a conocer como fibrosis masiva progresiva, en la cual pues evidentemente vamos a encontrar una fibrosis asociada. La que sigue, por favor. Como datos histológicos, pues como ya lo mencionaron los compañeros, vemos en el tejido pulmonar observamos unas lesiones en las cuales se van a caracterizar por partículas negras de 1 a 2 micrómetros de diámetro, en la cual vamos a observar los macrófagos, las cuales ya ingirieron pues todo este polvo, en este caso el carbón, sobre todo en lo que son los bronquioles terminales y en los macrófagos pleurales. Aquí en la imagen observamos cómo un macrófago está lleno de este polvo de carbón, lo cual pues con el tiempo pues va a generar ciertas manifestaciones que más adelante la vamos a ver. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a su etiología, no solamente se va a deber por la inhalación de partículas de carbón, sino que esto va a ser un conjunto de partículas, por ejemplo, como son el polvo de sílice, como lo acabamos de observar, el escape de diésel, el monóxido de carbono y otras partículas y gases. Entonces, todas estas partículas van a conformar bajando
subterráneamente, pues van a estar expuestos, los mineros van a estar más expuestos que los que están trabajando en la superficie. Pero de igual forma, pues ambos tipos de trabajadores pues van a correr los mismos riesgos. La que sigue, por favor. En cuanto a su epidemiología, bueno, según Yosh, la prevalencia de la neumoconiosis en los mineros que tienen trabajando ya más de 25 años, pues en el año de 1973 pasó de 35% a 4% en 1997. Asimismo, en 2010, NIOSH también analizó ciertos casos en la cual evaluó más de 2.200 mineros de superficie, en la cual pues encontraron que 47 de estos mineros padecieron o tuvieron neumoconiosis, y de esos 46, 12 de ellos pues fueron con fibrosis masiva progresiva. En la imagen observamos una gráfica en la cual se observa el porcentaje de mineros con la neumoconiosis, y aparte observamos la antigüedad que tienen los trabajadores, que va desde un año hasta los 25 o más años. Bueno, en la imagen azul observamos los trabajadores que tienen más de 25 años, en la cual, pues, evidentemente, en el año de 1970 había un alto porcentaje, y conforme pasaron los años, ese porcentaje disminuyó hasta 1999 o 2000, en la cual pues tuvo un descenso muy drástico, pero conforme avanzaron los años, a partir del 2000 hasta el 2014, hubo un aumento lamentablemente de casos nuevamente de neumoconiosis de los mineros de carbón. Entonces como que pasó algo ahí sucedió. Eh, bueno, que más adelante pues la vamos a ver también. En la que sigue, por favor. Bueno, su fisiopatología, ya los compañeros lo comentaron, pues existe una lesión compuesta de macrófagos cargados de polvo, no solamente, como lo mencioné, de carbón, sino que también de sílices y otros compuestos inorgánicos o orgánicos. Entonces, vemos esta presencia de macrófagos que ya ingirieron el carbón. Asimismo, tenemos que encontrar fibroblastos, restos celulares y fibras de colágeno. Bueno, también las manifestaciones no se van a no se van a manifestar rápidamente, sino que va a tener un desarrollo lento. Entonces, las manifestaciones van a empezar a, a suceder cuando existe una fibrosis masiva progresiva, en la cual pues ya esto es una neumoconiosis más grave, ¿no? En la cual en la clínica pues va a aparecer tos, expectoración mucosa, disnea de esfuerzo, hemoptisis y episodios frecuentes de bronquitis aguda purulenta.